la grabación. Permanecer aquí conectados implica una aceptación tácita de la grabación. Bien, mi nombre, Diego Cardona. En este momento me encuentro aquí en el rol de coordinador académico del Foro Permanente de Ciencia de Educación, que, como lo acabo de mencionar, estamos organizando varias actividades desde el punto de vista de soporte al sector de la ciencia y de la educación, y en la expectativa de poder impactar muy positivamente en el desarrollo de nuestro sector. En particular, la próxima semana estaremos desarrollando este tercer Congreso Internacional con un objetivo bastante concreto, y es el de lograr impactar en el Plan Nacional de Desarrollo desde la perspectiva de la ciencia y la educación. Nosotros estamos haciendo este ejercicio a través de 5 ejes integradores. Las discusiones que se van a desarrollar en el Congreso se están realizando a través de estos 5 ejes integradores como una gran sombrilla de las actividades. El primero de ellos es la integración regional de América Latina y el Caribe. Tuvimos un webinar preparatorio el pasado 2 de febrero. También la semana pasada tuvimos otro webinar preparatorio sobre lo que son la ciencia, la tecnología y la innovación, en función de cómo desde la ciencia podemos hacer parte de ese ejercicio tan necesario que tenemos en el país, que es el desarrollo, entendido como el logro del bienestar de la sociedad. Igualmente, el pasado martes tuvimos un tercer webinar preparatorio que correspondía a uno de nuestros ejes integradores, que es el de ciencia, educación y sociedad. Ayer tuvimos también uno sobre los temas de reconciliación y paz. Recordemos, nuestro nombre como foro es el de para el desarrollo y la paz, así como aparece en este momento en mi cortina de fondo. Entonces, los temas de paz son críticos para el ejercicio que estamos proponiendo. Y tuvimos el webinar el día de ayer, que estuvo además bastante nutrida la participación. Y por último, tendremos en el día de hoy el quinto de nuestros ejes integradores, el del sistema de educación. Un sistema de educación en el que deberíamos lograr impulsar acuerdos, mejoras, que nos hagan caso en relación con, señores, política pública, cómo podríamos hacer cosas interesantes. De eso se trataría. Esta perspectiva también está alineada a través de unos criterios. El primero de ellos es la integración regional, la igualdad de género, familia, inclusión. Me encanta lo que nos está pasando en este momento, y es que la mitad de los panelistas son hombres por género y la mitad son mujeres por género. Entonces, ese principio de igualdad de género, de equidad, de inclusión, forma parte fundamental de los ejercicios que estamos desarrollando. Por otro lado, la importancia en lo que ya está previamente planteado de transparencia, de integridad, de comportamiento ético. Por ese lado también es importante que lo tengamos claro, que son los lineamientos bajo los cuales actuamos en el Congreso y en el Foro Permanente. Otro elemento que ha surgido en las discusiones tiene que ver con los elementos de ancestralidad, que de una u otra manera están muy asociados a las culturas de nuestro hemisferio. Entonces es importante que también seamos respetuosos, seamos inclusivos y manejemos estas temáticas de la ancestralidad. Y cerrando los lineamientos, tenemos el principio de democracia, participación, y que esto no sea una imposición, sino que sea un ejercicio en el cual todos participemos. Hemos dejado un espacio adicional en el que, de surgir algún elemento importante que se nos haya pasado a lo largo de las discusiones que llevamos en los últimos meses, de los documentos preparatorios, pues lo podamos incorporar. Ese es uno de los elementos claves de nuestro foro, y es la diversidad. Y dentro de la diversidad, la posibilidad de lograr acuerdos. El disenso es una base fundamental que, gracias a la discusión, nos permita llegar a consensos o dejar explícitos esas posiciones en disenso. Eso es lo bello de la academia. Bien, ¿cómo es que vamos a actuar dentro de una semana? Vamos a tener 3 días de actividad.
comenzando el miércoles en la tarde. Tendremos la instalación por parte del señor presidente de la República y del presidente del Congreso, del Legislativo. Nos acompañará la responsable real de todo el Plan Nacional de Desarrollo, que es la presidenta del Consejo Nacional de Planeación. Dado que la sede de nuestro evento será en Bogotá, tenemos invitada a la señora alcaldesa para que nos acompañe en un evento que seguramente va a ser no multitudinario, como un volumen importante, sino realmente participativo en nuestra bella ciudad Bogotá. También nos acompaña el rector, nos acompañará en esa instalación el rector de la Universidad Católica, quien es parte del equipo de apoyo logístico como institución de todo el proceso que estamos desarrollando, y tendremos al presidente de la conferencia episcopal también, no solamente en la mesa, sino como una conferencia de apertura, muy en el ámbito de la paz que ayer estuvimos discutiendo. Nos acompañará el doctor Carlos Garzón, coordinador del foro, vicerrector académico de la Justiniana, quien apenas termine yo esta breve presentación del Congreso, nos hará unas pequeñas palabras de bienvenida. Y como es obvio, y dado que la sede de nuestro evento va a ser la Uni Agustiniana en Tagasta, aquí en Bogotá, la sede de Tagasta de la Agustiniana, pues nos acompañará el padre Julián, quien es el rector de la universidad. Tendremos una conferencia ese mismo día por parte del director de Planeación Nacional, el doctor Jorge Iván González, en el que nos presentará la situación actual que tengamos en ese momento, dentro de una semana, del Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos, como seguramente ustedes lo han vivido, ya hubo una radicación de la propuesta de ley al Congreso para que tramiten y le den vida al Plan Nacional de Desarrollo, con lo cual estamos en el momento perfecto para que las conclusiones que se obtengan de este Congreso se puedan incorporar, esas observaciones, esas recomendaciones de mejora, se puedan incorporar en el documento final que le dé vida a ese plan nacional, que será la política pública que nos guiará por los próximos 4 años. Y va a ser desde el sector, porque quienes estamos participando en el ejercicio somos miembros representativos del sector. Cerraremos esa primera jornada con la conferencia de Monseñor Rueda, como les decía, el presidente de la conferencia episcopal, quien nos hablará de la temática de la ciencia y la educación, en ese tema tan especial que es la reconciliación y la paz. En la mañana del jueves tendremos una conferencia internacional en cabeza del doctor Francesc Pedró, quien es el director del Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO. Él nos estará acompañando con una conferencia bien interesante al respecto de esta temática, la ciencia y la educación. Adicionalmente, tendremos la compañía del doctor David Julien, de la Organización Universitaria Iberoamericana, hablándonos también de esa importante misión de la integración regional para nosotros desde la perspectiva de la ciencia y la educación. Luego nos va a venir un ejercicio bien interesante, y es los representantes de los sectores de interés para nuestro Congreso desde el gobierno hablarán de la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces tendremos la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, también tendremos la presencia del ministro de Educación, y estamos esperando que no se nos caigan las confirmaciones del canciller y del alto comisionado, el alto consejero para la paz. Y la razón de este comentario es porque pues ellos en este momento están los dos físicamente en México en los procesos de conversaciones. Entonces, pues veremos cómo evoluciona este ejercicio. En la tarde del jueves nos iremos por los ejes a comentar, a hablar, a discutir, a proponer en función de nuestros intereses, para decirle a los que toman las decisiones desde el sector, creemos que deberían incorporar, mejorar, eliminar estos elementos, con una perspectiva internacional, porque las buenas prácticas también las tenemos que aprovechar. En la mañana del viernes lo que tendremos es una conferencia internacional en cabeza de la doctora María José Lemaitre, una experta en temas de calidad académica, que hoy por hoy está de directora del ICSINDA, pero ha tenido una gran cantidad de posiciones en el entorno internacional relacionados con el sector de la educación. Finalizada la conferencia de la doctora Lemaitre, nos iremos a continuar las discusiones por los ejes temáticos. El objetivo de esa sesión del viernes en la mañana es que unos relatores identificados en cada una de las mesas, en cada uno de los ejes, genere un documento muy concreto, muy escueto, de lo que se logró acordar o dejar explícito los disensos en un documentico. Eso
se le presentará en plenaria a todos los participantes y en particular a representantes del gobierno que están invitados a que nos acompañen en esa presentación, para que a continuación esas personas nos retroalimenten con respecto a lo que nosotros desde el sector consideramos que deberíamos estar manejando en esa política que por lo menos nos va a guiar durante los próximos 4 años. Ahí tendremos nuevamente algún representante del Consejo Nacional de Planeación, del Departamento Nacional de Planeación y adicionalmente del Legislativo, en cabeza de las comisiones que están haciendo el ejercicio de la revisión. Finalizado ese ejercicio, en un grupo pequeño de coordinación del comité del Congreso, nos iremos a compilar toda esta información mientras hacemos una conferencia con el padre Francisco de Rug en relación con nuevamente temática clave del proceso, la paz. Finalizada la conferencia del padre de Rug, haremos la lectura de la declaración institucional que ha surgido de todo el ejercicio que se ha venido realizando, que no es única y exclusivamente durante estos 3 días, 22, 23 y 24, sino que ya viene siendo desarrollada desde el mes de noviembre del año pasado. Y una vez finalicemos con ese ejercicio, la Uni Agustiniana, donde estaremos desarrollando las actividades presenciales en esas bellas instalaciones que tienen en Tagasta, nos cerrará el evento con un acto cultural. De eso se trata, de eso se trata. Así que aquellos que están en este momento conectados y no han hecho su registro, los invito a seguir el código QR que tenemos en pantalla y si no, pues seguir las redes sociales en las cuales ha habido una masiva información con respecto al Congreso. Reiterarles que en este momento estamos haciendo retransmisión a través del Facebook Live del Foro Permanente de Ciencia de Educación y además contamos con el apoyo del canal institucional de televisión Zoom, que nos está haciendo también el ejercicio de retransmisión, de tal manera que tengamos una muy amplia cobertura de lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Eso es lo que les quería comentar. Carlos, como nuestro coordinador general, Carlos, no sé si deseas hacer algún comentario adicional. Carlos Garzón, creo que tenemos un problemita con Carlos, pero ya lo solucionamos. Carlos, ya puedes activar tu micrófono y tu cámara. Ahí estaba tratando de activar y no lograba ingresar, pero bueno. Ya Bueno, muy estamos, buenos Carlos. días para todos y para todas. Agradecerles muchísimo su participación en este webinar. Obviamente, agradecerle a nuestros invitados del día de hoy que además que conocen muy bien al Foro Permanente, han estado en las discusiones sobre el tema del Sistema Nacional de Educación. Este tema que vamos a abordar en el Congreso la próxima semana es un tema que el Foro Permanente ha venido abordando desde ya hace bastantes años, casi que desde el primer Congreso. Uno de los temas del primer Congreso fue precisamente el tema del sistema. Hoy todavía seguimos discutiendo la necesidad de hacer una articulación entre todos los actores del sistema. Hoy podríamos decir, sin duda alguna, que hoy no tenemos un sistema nacional de educación porque tenemos son subsistemas que de alguna manera siguen un poco atomizados y separados. La educación en la primera infancia va por un lado, la educación básica y media va por el otro, la formación para el trabajo de desarrollo humano va por el otro y la educación superior en sus 3 niveles de técnica, tecnológica y universitaria también va por su lado y de alguna manera lo que hemos siempre planteado es la necesidad y el esfuerzo de hacer un proceso, digamos, de integración de todos los actores y adicionalmente de trabajar precisamente en el marco de obtener ese sistema. Hoy se está volviendo a discutir algo que nosotros propusimos incluso hace ya unos 8 años y era la posibilidad de crear un marco normativo para el sistema. Y por eso se hablaba de una ley estatutaria de educación. Hoy en el Congreso de la República esta no es iniciativa, lo decimos claramente todavía el gobierno, es una iniciativa más parlamentaria, se está proponiendo el tema de la ley estatutaria y yo creería que valdría la pena, y aprovechando que aquí está nuestro amigo Fernando que estuvo siempre en las discusiones del foro y obviamente tenemos aquí a prácticamente a todos los niveles, Vicky desde la educación básica y media, Gilberto desde la formación para el trabajo y desarrollo humano, obviamente la doctora Natalia, que
en su momento como viceministra estuvo acompañando las discusiones que nosotros hicimos y hoy obviamente como vicerrectora está también en la educación superior, y Fernando que desde el ministerio puede de alguna manera ayudarnos a la retroalimentación. Creemos que podemos y debemos de alguna manera mirar en el marco de la formulación del plan de desarrollo, pero adicional en el marco de las propuestas de reforma legislativa que se están proponiendo, volver otra vez a la discusión, y creeríamos que sería interesante que de este Congreso y especialmente de esta mesa que se va a reunir precisamente el 23, como nos lo recordaba Diego, podamos presentar una propuesta nuevamente de pensarnos como sistema. No es un tema sencillo, es un tema complejo, es un tema que de alguna manera requiere un esfuerzo grande en términos de mirar cómo se articulan a todos los actores, pero creo que con la participación que tenemos precisamente para el 23 en el eje temático están representados todos los actores. Así que creo que podemos dar la discusión, creo que es el momento perfecto para encontrarnos además todos los diversos actores y pensarnos de cómo podríamos diseñar y pensar ese sistema y proponerle al gobierno nacional pues que podamos avanzar, digamos, en términos de ese sistema que siempre hemos soñado. No quiero alargarme porque realmente aquí lo importante son nuestros invitados y panelistas que tienen algo más importante que decir, pero de nuevo, como les decía, agradecerles a ustedes, agradecerles a todas las personas que nos están hoy acompañando en este proceso, invitarlos y recordarles que es muy importante su participación, especialmente si pueden presencial la próxima semana en la Uniagustiniana en nuestro tercer Congreso Internacional, y pues los que no puedan presencial, que espero seamos la mayoría, ustedes saben que pueden participar de manera virtual. Así que los esperamos a todos, y esta mesa va a ser una mesa súper interesante, y creo que vernos nuevamente en la mesa nos va a servir para pensarnos otra vez en términos de cómo podemos crear ese sistema que esté articulado, un sistema que no logre integración y articulación, pues no es sistema. Y yo creo que esa es la aspiración que tenemos todos de trabajar en pos de ese sistema. Era como lo que quería contarles, anticiparles un poco del Congreso y invitarlos a que obviamente entremos en las discusiones y en la formulación de la propuesta que deberemos elaborar y formular para presentarla al Ministerio de Educación, a Planeación Nacional, al Congreso de la República y a los diferentes actores que están en el marco de la formulación de política pública. Muchas gracias y bueno, les deseo lo mejor en este webinar preparatorio del Congreso. Carlos, muchísimas gracias por esas palabras, llamémoslo de apertura. Y pues la idea ahorita sí es que avancemos en nuestra discusión. Voy a hacer una muy breve presentación de los perfiles de quienes nos están acompañando, y en esa expectativa de la equidad de género comenzaré con las mujeres y finalizaré con las mujeres. Entonces, con Vicky hemos venido trabajando en el foro permanente de manera muy activa en estos ejercicios de buscar de qué manera podemos impactar positivamente en los que tienen que tomar las decisiones en relación con nuestro sector. Vicky en este momento nos acompaña en su posición de presidenta de ADECOPRIA, que es una asociación de educación privada, por lo cual estamos hablando de básica, media, de familia, de todo aquel ejercicio que tiene que ver con la parte inicial del proceso formativo. Nosotros en muchas ocasiones no nos damos cuenta como sector que hay una primera infancia que también debemos en ellos impactar muy positivamente para cuando lleguen al colegio, que es cuando Vicky, como representante de ADECOPRIA, como presidenta de ADECOPRIA, estaría representando aquí en este foro. Entonces, cerraré ahorita con mujeres, así que continuaré con Gilberto. Gilberto también hemos venido trabajando de manera conjunta en estos elementos, mucho en el ámbito del Sistema Nacional de Cualificación, un modelo que a pesar de que ya ha tenido un desarrollo a nivel internacional importante, pues a nivel nacional realmente vida formal la tiene, y Gilberto tú me corregirás, en diciembre del 21, cuando ya formalmente salen las normas que crean y le dan vida al Marco Nacional de Cualificación. Gilberto nos acompaña en este momento como presidente de ACENOR,
ASENOF, que agremia a estas instituciones que están dedicadas a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Así que Gilberto, de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Y Fernando, como lo acaba de plantear Carlos, ha sido un gran amigo de la casa, nos ha estado acompañando en múltiples ocasiones. Gracias a la mediación de Fernando, pudimos tener al que en su momento era el responsable del ejercicio de empalme entre el gobierno que salía y el gobierno que entraba, y que hoy es nuestro ministro de Educación en una actividad previa que habíamos realizado. Y Fernando, pues en este momento se desempeña como asesor del Ministerio de Educación y muy en particular en el programa muy lindo de todos, que no nos quedemos sin estudiar. Es básicamente lo que Fernando está manejando en este momento, el programa, el PTA, así lo denominan al interior del ministerio. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y cerramos con broche de oro. Natalia, gran amiga, con la cual hemos interactuado en múltiples ocasiones. Carlos comentaba que no solamente lo estábamos haciendo desde la perspectiva de su posición actual como vicerrectora de la Universidad El Bosque. Natalia también estuvo en la vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, estuvo en el viceministerio de Educación Superior, entonces es una profunda conocedora del sector y muy en particular de todas estas reglamentaciones que de una u otra manera están buscando lograr integrar en una sola política a nuestro sistema. Carlos lo decía, hay esfuerzos, pero de todas maneras se percibe y se vive unos niveles de desarticulación que es importante que logremos aterrizar. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias. Y arranquemos. La temática que más nos interesa entonces tiene que ver con ¿y cómo logramos que realmente la educación impacte positivamente en la sociedad, en la búsqueda de ese desarrollo, del bienestar como resultado del desarrollo? Y pues uno de los elementos claves tiene que ver con la educación como derecho. Y pues esa educación desde un enfoque de derecho pues implican la no discriminación, la igualdad, responsabilidad, transparencia, los temas de empoderar, los temas de participar. Y en esa perspectiva, y allí me voy a tomar una libertad y voy a desordenar un poco la forma en la que lo teníamos planteado. Voy a comenzar por Fernando. Fernando, ¿qué le podríamos proponer a aquellos que están participando activamente en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo desde nuestro sector? No solamente el Congreso, desde nuestro sector, la ciencia y la educación. ¿Qué le podríamos recomendar a estas personas que están haciendo ese análisis actualmente para que ese enfoque de derecho, que consideramos de manera tácita, creo que todos aquí lo asumimos, ese enfoque de derecho no se nos diluya y no quede en promesas incumplidas? Inclusive hay un ejercicio muy bonito que se está realizando y escoger todos los planes de desarrollo, a ver qué se ha dicho y qué hemos cumplido. Entonces, uno dice, pucha, la cantidad de promesas incumplidas. ¿Qué hacemos, Fernando, para que eso no ocurra? Ejercicios como este. Un saludo para todas y para todos. Y digo un ejercicio como este, porque miremos, Vicky está por colegios privados, uno, que cubre un porcentaje importante de estudiantes, de niños y jóvenes y adultos colombianos. Natalia fue viceministra, está hoy en el sector de la educación superior. Hay dos sectores que no se hablan casi, el uno y el otro, uno. Y hay otro sector que ha sido invisibilizado y que qué maravilla saludar a Gilberto como presidente de ASENOF, que son las instituciones para el trabajo de desarrollo humano. Para mí, los niños pequeñitos, la educación inicial y los jóvenes están invisibilizados. ¿Qué hacer? Por eso pidieron ustedes ser provocadores, pero lo fueron más ustedes al convocar este panel. ¿Será que existe una integración de sistema? Ya lo adelantó Carlos Alberto, todos lo saben. No existe un sistema de educación. No existe. Y porque no existe, no tenemos un proyecto educativo de nación. Y no, cuando hablamos de proyecto educativo de nación es desde el enfoque de derecho y desde la diversidad. No un proyecto hegemónico para la educación del país. No tenemos un sistema, no tenemos un proyecto de educación. ¿Qué hacer? Ejercicios como esto. Un diálogo nacional. Y en esa revisión que se hace de los planes de desarrollo, Diego,
y de los planes nacionales de escenarios de educación, uno dice, hagamos lo que hemos dicho hace más de 20 años. En concreto, comprender y asumir la educación como derecho. Entonces, de manera puntual, empecemos un gran diálogo nacional, pero amplio, educación inicial, otros agentes culturales que hay en los territorios, educación media, superior, educación para el trabajo de desarrollo humano, para entender el derecho a la educación de todos los titulares, que no es solamente de los chicos y chicas en edad escolar. Entonces, yo diría, insistamos en que se lleve a la práctica lo que han dicho los 3 planes decenales de educación y pongamos como tarea formular el 4º. Esos 4 años se van volando. Y ya casi que en 3 años hay que empezar a formularlo, es pedirle al gobierno nacional, como le corresponde, que lo convoque. Y ya lo mencionaban ustedes al empezar, una acción muy concreta hoy, desde el Congreso de la República, irnos al Congreso de la República. Yo creo el mismo foro tiene un decálogo, el mismo plan decenal tiene una cantidad de propuestas para hacer que en el Congreso de la República metamos en el plan de desarrollo y en el plan plurianual de inversiones de verdad, esto que ha hecho el país por décadas. No está, o sea, tenemos que hacer ese ejercicio para llegar al Congreso de la República. Y hay 3 ideas puntuales que hacer para que se concrete el derecho. Uno, y el ministerio lo está planteando, es la reforma y junto con organizaciones del sector, la reforma del sistema general de participación. Nosotros tenemos hoy un sistema de participación que invierte recursos en los chicos que están dentro de las instituciones educativas y deja de invertir en los que no se van. Y nunca, entonces deja y no invierte en los millones que están por fuera. Entonces, primero tiene que haber un sistema general de participación que cubra a todos los titulares del derecho. Uno, eso es un cambio muy importante. Segundo, que cubra en su totalidad la canasta educativa. Hoy se está invirtiendo quizá la mitad de lo que hay que invertir por cada estudiante. Primero, entonces, tener en cuenta a todos e invertir lo que se debe hacer. Y dentro de ello, incluir la formación y la actualización docente. Eso tiene que quedar en el sistema general de participación. Eso es lo que tiene que ver con recursos. Ya las familias, el ejercicio privado hace lo propio. El Estado tiene que hacer una revisión y tiene que ser constitucional. Segundo, eso es con qué trabajar. Segundo, ¿pero qué trabajar? Se necesita un diálogo nacional de verdad muy amplio sobre qué propuesta de fines planteamos para este momento y de currículos pertinentes. Tenemos que abrir ese diálogo abierto, franco. A veces da mucha pereza meterse en eso porque hay tensiones y posturas diferentes. Estamos en un país de tanta pugnacidad, entonces mejor no hablar de eso. De disputas tan elementales entre fines o competencias. No, a veces nos quedamos en lo que no es lo esencial. Hay que llegar de verdad a hablar abiertamente sobre cómo tenemos currículos pertinentes desde la inicial hasta la superior del mundo del trabajo. Esa discusión nos pondrá a hablar también de cuáles son las metodologías actuales para esto. Ese diálogo hay que hacerlo de verdad amplio, abierto desde la academia y vinculando a otros actores más allá de la escuela, los sectores de cultura, por ejemplo, el sector productivo. Y una tercera acción que hay que hacer de manera concreta es un plan nacional de infraestructura y dotación educativa. No solo en términos de lo que le corresponde al Estado. A veces hacemos planes remediales porque se inundaron, porque se incendiaron, porque hubo desplazamientos, porque hubo derrumbes. No hay que tener un plan nacional de la infraestructura educativa para la nueva educación. Entonces, eso es inversión, pero incluye aquí la iniciativa privada porque también hay instituciones educativas en muy malas condiciones. Entonces, yo creo que ese diálogo nacional tiene que darse frente. ¿Qué debe abordar la escuela? ¿Cómo debe hacerlo? Y en materia de infraestructura de dotación. Dejo eso y yo creo que todo está en manos de nosotros y este ejercicio de este foro de verdad que es un muy, no digo que punto de partida porque ejercicios se han hecho, es un escenario que hay que impulsar, necesitamos conversar y conversar para llegar a las cosas concretas, o si no cada quien queda con su experiencia pequeña, muy destacable, gana premios y distinciones, pero efectivamente no estamos logrando tener un proyecto educativo de nación. Fernando, me voy a atrever a parafrasearte. Un espacio de discusión, un espacio de conversación, un espacio de búsqueda de acuerdos o de especificación de los disensos para mirar
¿cómo lo podemos manejar? Elemento clave que crees que, oiga, señores gobiernos, señores tomadores de decisiones, nuestra política pública debería apuntar a ello. Hablas de un tema también que es crítico y es financiación. Y esto es un tema transversalizado. Menos mal se ha logrado que en los últimos planes de desarrollo y adicionalmente en los presupuestos nacionales, la participación para el aspecto específico de educación sí tenga un incremento sustancial en la asignación presupuestal. Maravilloso, y pues ojalá pudiéramos tener más. Preocupante de pronto lo que ocurre con el sector de la ciencia, que es el otro que nos interesa, y es que pues estamos en el fondo de la asignación presupuestal, y esto no es ni malo ni mal, esto es una realidad. Entonces, esto lo hablas ahí. Y luego vienen todos esos elementos de integración, que logremos tener currículos integrados. Mencionabas a Gilberto por ACENOV, mencionabas a Natalia por su posicionamiento en la educación superior, y pues también a Vicky por su posicionamiento en el ámbito de básica y media. Muchas gracias, Fernando. Y voy a pasar ahorita a Natalia. Natalia, ¿qué le recomendamos a los tomadores de decisiones para que ese enfoque de derecho no nos quede en esas promesas incumplidas que vaina? Es la realidad. Estamos teniendo. Sí, mil gracias, muy buenos días a todos. Qué rico poder compartir con ustedes en este panel. Lo único que se me olvidó decir a Diego es que soy bióloga, y como bióloga entonces cuando veo un sistema entiendo que toma tiempo, que los sistemas también van madurando, y bueno, voy a ver el vaso medio lleno de nuestro sistema, porque si uno revisa esa evaluación que hicimos para la OCDE hace casi 15 años para ingresar como país, y nos dijeron, bueno, ¿qué pasa con esta articulación a los diferentes niveles? Puede decir, bueno, hemos incrementado actores, hemos incrementado la diversidad de esos actores, hemos trabajado también en cómo en diferentes regiones se interactúa entre la primera infancia, la básica, la media, la superior. Un ejemplo que uno siempre dice que rico conocer más es Manizales, por ejemplo, pero hay otras, y en esa medida se van dando esas confianzas y esas conexiones propias de esos actores y esas interacciones de forma natural y muy importante, porque es la forma propia y no impuesta desde una capa superior, desde arriba. Eso a mí me parece valioso de nuestro sistema. Me parece valioso que hemos podido también, hace mucho comenzamos con el ICFES y empezamos a hacer estas pruebas de evaluación. Si ustedes se dan cuenta, hace también ya varios años, esa evaluación también tiene una cadena. Ya no es tan, evaluamos por aquí unas competencias y por allá evaluamos unos conocimientos. Ya podemos evaluar competencias genéricas, transversales, que nos ayudan de alguna manera a ver entonces cómo es nuestra labor. Y por último, que creo que es importante, es lo que hemos avanzado en los currículos sin crear una única ley, pero cómo no solo hablamos de esas habilidades, esas competencias en el colegio, sino que hemos migrado también a hablar en educación superior de habilidades, competencias y logros de aprendizaje con los cuales todos estamos trabajando. Eso también nos ayuda a esa articulación. Pero si su merced me pide una acción concreta para el plan de desarrollo, yo me iría por una que extraño en el documento, y es la gran diversidad de nuestras instituciones de educación superior en cada una de las regiones, y esa ascendencia y esa trayectoria siempre nos hace ver que son motores de desarrollo y transformación social. Y no se ve cómo con un plan de desarrollo que quiere reconstruir, construir territorios, desarrollar, hablar de justicia ambiental, cómo estas IES o estas instituciones de educación superior están ausentes en ese proceso de consolidación de territorio, porque la historia nos ha mostrado que donde hay una institución de educación superior hay crecimiento, hay esperanza, por decirlo así. Eso lo extraño. Y si a eso su merced, esa diversidad y esa apropiación regional, que es la que nos están pidiendo para el desarrollo, le suma algo que también venimos trabajando desde hace muchos, que es una política de inclusión educativa a lo largo. ¿Quiere articulación?
podemos entonces, con competencias, con logros de aprendizaje, hacer esta política de inclusión mucho más estratégica, pensada desde diferentes grupos poblacionales y el aprendizaje diferencial de esos grupos poblacionales. De alguna manera, hablar de etnoeducación, pero entendida desde el estudiante y lo que aprende. Ya casi llegamos allá, pero nos falta ese empujón que el plan de desarrollo nos permita transformar, fortalecer la educación desde el territorio, de abajo hacia arriba, porque ya lo venimos haciendo y hay que darle esa fuerza en donde todos nos podamos articular, desde lo que hemos hablado, primera infancia, mejor dicho, con base en el Marco Nacional de Cualificaciones o el Sistema Nacional de Cualificaciones que se propone, esa articulación, yo diría que ya casi la logramos. Yo soy optimista, Diego. Mil gracias. Natalia, me encanta la forma en la que nos estás proponiendo, porque claro, nosotros podríamos quejarnos y quéjese, pero tú dices, no, seamos proactivos, llamado a la acción. Inclusive, pues tú debes conocerlo porque tus estudios doctorales los hiciste en Israel. El Systematic Innovative Thinking. Voy a ser simplista del modelo y es, no se queje. Con lo que hay, haga lo mejor que pueda. Entonces, pues en buena medida me encanta cuando dices, yo quiero ver el vaso medio lleno. ¿Tenemos que hacer cosas? Sí. Y acabas de mencionar varios elementos importantes. El hecho de la diversidad, respeto a esa diversidad, el hecho de la territorialidad, darnos cuenta de las particularidades que tenemos en nuestra muy diversa regionalización del país. Hablabas también de los temas de inclusión y hablabas de la etnoeducación, que está muy asociada a la ancestralidad, que forma parte de los criterios que mencionemos rápidamente que guían las discusiones que estamos manejando. Y en esa perspectiva, pues, qué bueno que estemos en esa perspectiva. Y una cosa importante que mencionabas, esto no es de imposición. Esto no es un pupitrazo con una ley, con un decreto, con unas, no sé, resoluciones reglamentarias. No, esto es de llegar a acuerdos. Creo que eso puede ser un elemento importante de la cual he tomado nota. Natalia, ahorita seguiremos conversando de estos temas. Gilberto, Natalia dice, menos mal, no sé, estoy fraseando a Natalia, menos mal ya tenemos un sistema nacional de cualificación, aprovechemos esa estructura y esa integración, esa articulación que se está proponiendo desde el sistema nacional de cualificación podría ser un elemento importante. Inclusive pues con Gilberto estuvimos en unas sesiones muy interesantes en la reunión anual de ASENOF hablando de eso en particular. Gilberto, ¿cómo logramos que esas promesas que hemos tenido periódicamente incumplidas no se nos caigan y en esta ocasión sí logremos un plan nacional de desarrollo que busque y logre esa necesaria articulación, ese espíritu de derecho, ese enfoque de derecho? Bueno, muy buenos días para todos. A ver, aquí se han dicho para mí dos cosas muy importantes. La primera, reconozco el hecho de que Fernando, como miembro del Ministerio de Educación, diga públicamente que somos el sector invisibilizado de la educación en Colombia. Y segundo, lo que acaba de decir Natalia, tenemos toda una normatividad existente ya, tenemos un sistema nacional de cualificaciones implementado y tenemos un marco nacional de cualificaciones que mientras nos seguimos desgastando cómo lo aplicamos en Colombia a nivel de la OIT Interpol se está trabajando ya es un marco regional para América Latina y el Caribe de tema de cualificaciones. Entonces, yo creo que yo parto precisamente de esa premisa, especialmente de Fernando. Desafortunadamente, para que haya articulación, si queremos que realmente haya una real articulación del sistema educativo en el país, tenemos que primero entrar a reconocer que la mal llamada formación para el trabajo, porque debía llamarse formación profesional integral, como se llama en todo el mundo, existe, que hace parte integral del sistema educativo del país y debe ser tenido en cuenta como la base y el pilar fundamental del inicio de la educación postsecundaria. No se puede seguir desconociendo
la importancia que tiene la formación para el trabajo y su aporte en el desarrollo del país, en la productividad de las empresas, la competitividad de las regiones y el aporte que se hace a todo el tema de la empleabilidad. No podemos apartarnos de la realidad. Y la realidad hoy en el país es que el 70% de las empresas, de los empresarios del sector productivo, no están llenando sus vacantes con los perfiles adecuados porque no los estamos formando. ¿Y por qué no los estamos formando? Porque no tenemos un sector reconocido dentro de la integralidad del sistema educativo, que es la formación para el trabajo. Somos invisibilizados históricamente por el Ministerio de Educación, que nos ha desconocido, nos ha discriminado. Se inició históricamente con el famoso nombre educación no formal. Eso es discriminación. Afortunadamente hemos avanzado, sí, se ha avanzado mucho. Como tú lo dijiste, Diego, en diciembre del 2021 se avanzó bastante cuando salieron los primeros decretos que crearon el Sistema Nacional de Cualificaciones, el nuevo subsistema de formación para el trabajo. Y pues nosotros con beneplácito vemos que ahora en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 60, se reafirma que toda esta normatividad debe seguirse implementando y se le debe seguir dando el fortalecimiento que se requiere y se necesita. Pero como lo decía Fernando también y Natalia, esto tiene que ser un diálogo. Esto tiene que ser un diálogo tripartito social. Esa es otra de las grandes fallas. No hay una interlocución del sector educativo con el sector productivo y por eso nos alejamos de la pertinencia en el tema de las cualificaciones para poder crear perfiles adecuados y poder entregarle al sector productivo los perfiles que necesitan para llenar sus vacantes y suplir sus necesidades de recurso humano. También necesitamos una participación adecuada en el sistema educativo para poder empoderar a los jóvenes colombianos en todos los temas. Todos los años escuchamos y últimamente venimos escuchando la innovación, la economía naranja, la tecnología revolucionaria 4G, en fin, una serie de elementos que uno dice, bueno, ¿y cómo los conseguimos si, por ejemplo, en la formación para el trabajo se les tapona? Un ejemplo, se nos prohíbe hacer formación virtual en Colombia cuando estamos en plena revolución 4G, cuando estamos hablando de tecnologías modernas, cuando la formación para el trabajo debe ser dinámica y flexible para que vaya a la par de los cambios tecnológicos en el sector productivo del país. Y a nosotros se nos dice que no podemos hacer formación virtual cuando ya hay teletrabajo, cuando necesitamos formar personas para el teletrabajo, cuando hay una cantidad de nuevas ocupaciones que se están dando desde la tecnología, que la persona ya no tiene necesidad de ir al puesto de trabajo físico, sino que desde su casa lo puede realizar y nosotros no los podemos formar en la misma medida. De manera que, y los temas de articular todos los sectores, que la formación para el trabajo tiene que tocar muchos sectores y muchos ministerios. Tiene que tocar el Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, etc. Entonces tiene que haber un diálogo entre todos esos sectores para poder articular adecuadamente la formación para el trabajo dentro del sistema educativo del país. No podemos seguirle cerrando las puertas a nuestros jóvenes colombianos, porque la formación para el trabajo es un mar de oportunidades para llegar a nuestros jóvenes colombianos con lo que ellos quieren. No es obligarlos a ir a una vía educativa, a una vía de educación superior, no es obligarlos a llegar a una profesionalización como siempre lo hemos hecho en Colombia. No es abrirle puertas para que ese espectro, esa palabra
profesional tenemos que acabarlo. De que en Colombia estamos acostumbrados a que cuando hablamos de profesional, entonces es automáticamente una persona universitaria. No, profesional es todo el que tiene idoneidad para ejercer una ocupación, un oficio o una profesión. Entonces, no le podemos seguir cerrando esas oportunidades a nuestros jóvenes colombianos. Y no podemos seguir discriminando el sector ni invisibilizando. Por el contrario, hay que ajustarlo e integrarlo al sistema educativo. Hay cosas tan aberrantes que yo llamaría administrativamente, como por ejemplo, en esta discriminación de la formación para el trabajo que existe en el país, que por ejemplo en la caja de honor del que administra las cesantías de las fuerzas militares sacan un decreto, una resolución, que es la resolución 642, donde en un artículo, en su parágrafo, artículo 2, parágrafo 5, dice exactamente: cuando se trate de programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, los recursos deben ser girados directamente al afiliado. Cuando la normatividad dice que deben ser girados a las instituciones respectivas donde la persona va a cursar sus estudios o algo. Entonces, miren que ese tipo de discriminaciones es lo que hace que tenemos que estar articulados, que tenemos que ser reconocidos y que el mismo sistema y el mismo gobierno tiene que entrar a reconocer la importancia de la formación para el trabajo, que entremos a contar en las cifras y en las estadísticas del gobierno dentro del sector educativo, porque hoy en día no es así. Hoy en día nuestros 500, casi 550.000 estudiantes promedio que pasan por nuestras aulas no cuentan para las estadísticas del país. Los 50.000 empleos que nosotros éramos no cuentan para el país. O sea, parece que fuéramos una isla por allá aparte. Sí, existe la formación para el trabajo y es importantísimo porque le entregamos el 74% de la mano de obra calificada al país, pero no nos interesa que estén en el sistema educativo del país. Entonces, eso es lo que hay que luchar. Vuelvo y repito, afortunadamente en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo vemos que se va a seguir con la implementación y el fortalecimiento de lo que ya está creado, que es el sistema de formación, el Sistema Nacional de Cualificaciones, el marco de cualificación, lo cual va a permitir la profesionalización laboral de nuestros jóvenes y trabajadores colombianos. Gilberto, interesante además la perspectiva que nos estás presentando. Teníamos otro invitado a nuestro panel que finalmente no nos acompañó, que hubiese generado aquí una discusión maravillosa, porque tendríamos aquí una posición radicalmente diferente a la que tú nos estás proponiendo. Aquí, en la diversidad, en el disenso, está la belleza de la academia, está la belleza y las posibilidades de buscar los acuerdos. Qué vaina que no nos pudieron acompañar en esos términos. Tú hablas de dos elementos que me voy a permitir resumir. Por un lado, hay que hacer una integración vertical, los diferentes niveles, desde la básica, desde la primera infancia, básica, media, superior, en todos sus niveles, y adicionalmente con la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que además nos haces unas acotaciones con respecto a, oiga, vámonos con las buenas prácticas internacionales y no nos quedemos con unas condiciones que nos están afectando o están impactándonos en el sector. Entonces, primera cosa, una articulación vertical. Y tú también planteas la importancia de articularnos horizontalmente. Entonces, esto no es un problema del Ministerio de Educación, esto no es un problema del Ministerio de Trabajo, esto no es un problema del Ministerio de Salud, esto no es un problema del ministerio. Esto es un problema, como lo planteaba Natalia desde su perspectiva sistémica desde la biología, de múltiples actores que tienen que interactuar entre sí para lograr un objetivo. Y en este caso es el empoderamiento de la sociedad en la perspectiva de entregarle las competencias que requieren en la búsqueda del desarrollo, entendido como el logro del bienestar. Entonces, integración vertical, integración horizontal. Y reiteraste todo el tiempo, conversemos. Vicky, cerremos contigo esta primera ronda. Y desde los colegios, desde la familia, desde esa etapa inicial de formación, tú en la perspectiva de Adecopia, ¿qué hacemos para que tengamos el enfoque de derecho? Bueno, agradezco mucho esta invitación. Definitivamente este diálogo me tiene supremamente conectada. Miren, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la educación es una sola.
O sea, es todo el sistema que decía Natalia, pero es una sola. El ser humano es uno solo, ¿cierto? Y además de eso deberíamos entender que la educación es la base del desarrollo de un país. Si todos nos volcáramos hacia eso, seguramente seríamos muy exitosos. Y me voy a meter en otro cuento. Históricamente, hablando de inclusión, siempre se ha tratado de definir de diferentes maneras, pero finalmente cuando digamos que ese concepto llega a Colombia, en el 1990 hasta 2013 se estuvo, pues, digamos, desarrollando ese concepto. Ustedes dicen que la inclusión es la posibilidad que tienen las personas para acceder a los bienes y servicios de una sociedad. Entonces, llámese todo lo que es política, jurídico, religioso, científico, social, educativo, en fin. Y me voy a pegar de una frase que yo pues, siempre he querido mucho y es de Monique Robitaille y decía que no solamente es aceptar la existencia de un ser humano, sino que hay que dignificarla en su rol de ser, el ser para tener la posibilidad de desarrollo. Entonces hay que reconocerle su dignidad. Entonces cuando hablamos de un enfoque de derecho, a mí me parece que también hay que enfocar no solamente el derecho, sino el deber. Hablamos mucho de derechos y no estamos concientizándonos de el enfoque de los derechos. Con base en eso, yo siento que hay que garantizar el acceso en todo rincón de Colombia donde haya un chico, una chica, un joven, un adulto que quiera estudiar, hay que darle ese acceso. La educación privada tiene muchas posibilidades de calidad y recursos son pues propios, pero me parece que para cerrar las brechas, creo que también lo público ha hecho milagros. También hay que decir, como decía Natalia, hay que mirar lo bueno que hay. Entonces, hay que juntarnos, como lo estamos haciendo ahora, público, privado, pero en una sola que sea la educación. Y yo para eso me meto en cosas un poco más concretas y es dignificar la labor docente. Pero cuando uno dignifica la labor docente, obviamente el rol de la familia, todos los actores que envolvemos la educación, pero hablemos del docente. El docente hay que no solamente hacer planes de formación clarísimos, pero pertinentes según el contexto. Pero además de eso, hay que volcarnos hacia su bienestar, desde la gestión emocional y obviamente creando un espacio sano y prudente para ellos. Siento que hay que impulsar, crear, estimular el uso de las TICs, pero como una herramienta, como un medio, como un resultado de la educación, porque el fin de la educación no son las TICs, no son las nuevas tecnologías. El fin de la educación es el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, para mí, eso es básico. También me parece que hay que crear incentivos claros y pertinentes y concretos de todos aquellos que trabajan la inclusión. Pero entonces es la inclusión en toda su variedad de neurodiversidad, de etnia, de grupos, de cultura. Porque cuando a mí me preocupa, sinceramente, cuando hablamos de la inclusión y nos vamos y no estamos como teniendo en cuenta aquello que llamamos, a mí no me gusta llamarlo así, pero cuando hablamos de discapacidad intelectual. Estos chicos están absolutamente, digamos, abandonados a su riesgo y que las familias verán qué hacen con él. Hay muchas personas haciendo cosas muy bonitas con ello. Rico tenerles un espacio donde puedan desarrollarse, pero me parece importantísimo, hay un derecho que todos los chicos tienen y es a crecer juntos, a formarse juntos, a hacer trabajo en equipo, apoyarse los unos a los otros, a aprovechar las competencias y las habilidades blandas, que para mí no son blandas, son poderosísimas, para que ellos se desarrollen. Los objetivos de desarrollo sostenible para mí son clarísimos y la educación siento que es el único primordial, básico, que pueda dar respuesta a cada uno de esos objetivos. La educación está como uno de los objetivos, pero siento que es el eje que fundamentaría a los demás.
Siento que también requerimos una pedagogía que no sea basada en la enseñanza. Debe ser una pedagogía que sea contextualizada, que sea pertinente, que sea flexible, un modelo que rompa las fronteras de las áreas del conocimiento, que se reconozca la interdisciplinariedad y obviamente el trabajo colaborativo. Para eso, ¿qué necesitamos? Pues reformas curriculares que sean profundas, generales, flexibles y especialmente pertinentes, que digamos que impulse el uso de las nuevas tecnologías, pero que se vea absolutamente diferencial. O sea, cada ser humano, porque la singularidad, o como lo llaman la inclusión, no es propio de necesidades educativas especiales. La singularidad de cada ser humano, cada uno tiene sus ritmos, sus aprendizajes, sus gustos, sus preferencias, su cultura, su familia. Entonces es muy interesante volcarnos para eso. Hay que, para mí, básico, un país que lea es un país culto. Un país culto puede tener ciudadanos críticos y propositivos. Colombia no lee. Nosotros no tenemos el hábito de la lectura. Entonces, para mí eso es importantísimo y no es una responsabilidad ni solamente de los primeros niveles de educación. Creo que es una responsabilidad del ciudadano como tal, que empieza en la familia, en la primera semilla, pero que continúa y se va hasta la educación universitaria, pasando por todos los niveles. Las IETH me parecen importantísimas. Una propuesta, por ejemplo, me parecería hermosísimo que todo ese sistema nacional de cualificaciones lograra empezar desde sexto, séptimo grado escolar. ¿Por qué? Porque es que los chicos ahí empiezan a mirar para dónde quieren ir. Esas preguntas no solamente se hacen en décimo y en 11, se hacen más abajo, más abajo. Y esas reflexiones pueden llegar a que tomen unas decisiones más apropiadas y que después no haya esa deserción tan tenaz que hay. O sea, acuérdense en el embudo de la educación, cómo empiezan una cantidad de estudiantes y cuándo van desertando. Porque hoy en día sabemos que los chicos no están listos para 5 o 6 años en una universidad. Hay muchos que están listos para ello. La universidad fue creada para la investigación, lo cual me parece espectacular. Entonces eso hay que incentivarlo, pero para que ellos lleguen a una universidad para investigación hay que incentivarlo desde el preescolar, pero hay que pasar a las IETH, hay que aprovechar. Para mí las IETH es una cosa espectacular para la formación y la capacidad de producción laboral. Siento que finalmente estos debates lo que hacen es enriquecer a cada uno de los seres humanos en el sentido de toma de decisiones en su educación. La educación no puede ser dolorosa. La educación tiene que ser deliciosa, tiene que ser divertida, tiene que ser, pero no es para reírnos, es que sea apasionante. El proceso de aprendizaje tiene que ser delicioso, tiene que ser motivador, tiene que aprovechar cada uno de las competencias que tienen los seres humanos. Entonces, no me quiero acostar en la palabra, pero por ahora me quedo ahí para dar Perfecto, continuidad. Vicky. Inclusive, pues, planteaste muchos elementos importantes. Todos los 4 panelistas en esta primera ronda han planteado una serie de elementos claves que inclusive me han desordenado mi panel. O sea, mentalmente yo tenía una estructura en la cual voy a hablar primero del derecho, el enfoque de derecho, y luego les voy a preguntar sobre las acciones específicas para la integración. Ahora, qué bueno que hemos enganchado el enfoque de derecho con las necesidades de la integración. Porque la ronda que viene pues va a ser bastante más concreta. Rapidito vamos a poder lograr decir, y como dije previamente, entonces ahorita confirmo tal cosa. De ese tipo va a ser. Voy a tomar un elemento de los múltiples que planteaste, Vicky, y lo voy a hacer en la perspectiva de, como se dan cuenta en mi letrerito, RADI. Entonces dirán, ¿y eso qué es? Diego no dice que era del foro permanente, y entonces ¿por qué aparece como RADI?
Red Académica de Docentes e Investigadores. Aquí, pues, entre las múltiples gorras que tengo y por lo cual se me han ido cayendo los pelos, es el de ser el director ejecutivo de la RADI, que representamos, somos un lugar de agremiación, de agrupación de los docentes y los investigadores. Utilizaste una palabra muy linda. Dignifiquemos la función del docente. Creo que fue la palabra que utilizaste. Dignifiquemos la función del docente. Inclusive estaba viendo en nuestros asistentes y observo que está Luis Orlando Aguirre. Ojalá el Luis Orlando Aguirre que tengo conectado, que tenemos conectado, sea nuestro querido profesor de la Universidad Industrial de Santander, quien es el representante de los profesores en el CESU. Y por lo tanto, él le tuvo que haber sonado como una maravillosa música en sus oídos. Dignifiquemos al docente, la función del docente, como parte especial de los participantes de ese enfoque de derecho. Vicky, me quedo ahí con ese elementico. Y hablaste de múltiples cosas, pero me voy a quedar con ese elemento importante. Y arranquemos con esa segunda ronda en la que, en primera instancia, hemos visto cómo aseguramos, cómo podemos de una u otra manera lograr el enfoque de derecho. Y metámonos entonces ahora, ¿y la integración qué? ¿Cómo logramos esa articulación que todos hemos mencionado? Y arranquemos con Fernando, que además se me olvidó mencionarlo, y aprovecho ahorita, Fernando, tú lideraste, jalaste el carro con el plan decenal de educación y estuviste allí intentando que esto se concretara y saliera y surgiera. Y además nos dijiste, nos toca rápidamente ya montar el cuarto. Entonces, Fernando, esa integración, esa necesaria articulación, corto, ¿qué hacemos? Como lo dije en la primera intervención, Diego, sí, el tema de recursos, digamos lo concreto, Sistema General de Participación, uno. El tema de un gran diálogo para ver qué es lo que vamos a trabajar en los colegios, qué es lo que hay que trabajar hoy, currículos pertinentes, revisar los fines, incluir ahí las metodologías y los recursos de hoy y, por supuesto, un plan nacional de infraestructura, eso es lo concreto, pero ahora el cómo hacerlo. Y acojo de Natalia, bueno, miremos, partamos del vaso medio lleno y lo que dice Vicky. La noción detrás de todo esto es la dignidad. Es la noción de dignidad la que nos pone a hablar del derecho. Entonces, precisamente, para eso es la educación, para la dignidad. Por supuesto, la dignificación de la labor docente, pero en general, la educación es para la dignidad de todas las personas. Mire que hay un asunto clave que es el de perspectiva. Si yo tomo esa perspectiva, yo voy a pensar una cosa, la escuela tiene que ir donde vaya la vida de la gente. Y a veces hacemos nosotros que la gente se pliegue al aparato escolar porque no hay más. Entonces, ese es un giro que hay que, o sea, la escuela va donde vive la gente, debe ir en el bolsillo, los corazones de los estudiantes, así ellos se desplacen. Efectivamente, y eso es lo que, partir ver el vaso medio lleno, tenemos aparatos, efectivamente tenemos aparatos, tenemos funcionando, es un punto de partida muy importante. Pero tenemos aparatos que hay que articular. Mire, lo que es la educación inicial tiene, digamos, dos leyes. Entonces, la de 0 a siempre, y la que incluye la 115. Tenemos otra normatividad para la 115, otra para el SENA y otra para la educación superior, entonces nos van quedando muchos vacíos. Entonces, la idea es articular. Hay acciones concretas. Sí ayuda una ley estatutaria. Y ayuda mucho el Marco Nacional de Cualificaciones como un escenario de articulación. Mire que hay avances, pero sí tenemos que articularlos. La verdad que sí. Pero ¿qué es articular el sistema? No es simplemente pegar aparatos escolares. No, eso no es sistema. Uno puede hacer una cadena de instituciones educativas, pero ese no es ese sistema. Y a veces nosotros en el sector educativo nos echamos toda la carga encima. Entonces, cuando uno habla de un sistema educativo, es lo que hemos planteado, tiene que articularse no solo entre las instituciones educativas, sino con otros sectores que son muy importantes para asegurar la trayectoria educativa completa para la dignidad de la vida. Entonces, necesitamos hacer un trabajo, de verdad, con unos sectores que son complementarios y hacen trabajo educativo. Por ejemplo, con el sector cultura. Hay un plan decenal de cultura, hay un plan decenal de educación, uno dice qué tanto hablan.
Con el sector de salud, hay un plan decenal de salud que tanto habla con el de educación. Por ejemplo, ahora que está en la reforma de la salud, y hay un asunto clave ahí, es lo de los determinantes sociales, que muchos de ellos dependen de la escuela. El tema de hábitos de vida, de la nutrición, de entender cómo es que nos tenemos que alimentar, la higiene, una gran cantidad de cosas de los determinantes sociales en donde desde educación se puede contribuir. También con el sector productivo, efectivamente el tema de la ciencia. Uno no puede pensar un sistema educativo sin ciencia y sin innovación. Entonces, mire que nosotros los que estamos dentro de cualquiera de los aparatos educativos sí tenemos que pensar más allá y articular un sistema es eso. Termino diciendo pues que eso es como una aspiración y efectivamente yo sí creo que ese gran diálogo nacional tenemos que plantearlo y el plan decenal es un escenario en un tiempo muy corto, o sea, hay que hacerlo en 3, 4 años, es un diálogo que culturalmente puede implicar décadas. Pero uno sí tiene que empezar con un diálogo que a los 4 años, como una meta intermedia, diga, tenemos un plan decenal de verdad que sigue insistiendo en la articulación. ¿Y para qué es eso? En lo que tiene que ver aparato. Cuando un niño o una niña es matriculado en jardín, digamos en prejardín, no es para que siga en esa misma institución, sino para que crezca y fluya dentro de todo un sistema educativo, que cuando tenga que ir a la empresa que vaya, que cuando tenga que ir al escenario artístico que vaya, con los ambientalistas que vaya, o sea, tenemos que dejar de pensar. O sea, por eso la noción de sistema sirve, y no solo desde la biología, sino de las comprensiones más amplias de la noción de sistema, desde sistemas sociales. Tenemos que pensarnos nosotros también, dejar de creer que somos el centro de la educación. No, entonces yo sí creo que ya tenemos mucho, y haciéndole caso a Natalia, miramos el vaso medio lleno, tenemos harto. Hay países donde no hay nada de esto. Aquí casi que no se trata de inventarse más aparatos. Quizá es articular los que ahí estamos. E insisto, hay que hacer visible con lo de los jóvenes. Yo quisiera contarles muchas de las cosas que tenemos impulsando aquí en el ministerio, de mirar la inicial desde el prejardín. Ahorita, en el programa en el que estoy, quisiera contarles tantas cosas con el PDA, de resignificar la media, porque la media no solo hay que pensarla para los chicos que están hoy en el colegio, que son menos de la mitad que están en su edad. Tenemos que mirar cómo tenemos una media, ¿cierto? Que se mire más dentro del sistema que dentro de un salón de clase, por ejemplo. Entonces tenemos unos grandes desafíos, hay mucho para partir y por supuesto desde el gobierno nacional lo hacemos con grandes desafíos, pero con mucho optimismo y muy abiertos a esto. De verdad que casi que desde adentro, yo no sé si cometa un error, desde adentro del gobierno decimos, necesitamos que la sociedad civil, que las instituciones se movilicen. En el sector educativo uno ve moverse a ciertos sectores indígenas, afros, los sindicatos, pero hay otros sectores que uno dice, ya deberían estarse moviendo. Pues no con paros, ni con huelgas, ni con cosas de esas, pero sí tenemos que estar movilizando. No es para parodiar a lo que dice Petro en la plaza, pero sí para que haya un buen gobierno, necesitamos ciudadanías movilizadas y hablando. De verdad, por eso cierro, me tengo que despedir en este momento. Sí necesitamos mantener este diálogo. Gracias al foro, de verdad un escenario clave. Desde el gobierno lo miramos como un escenario para escuchar, también para contarles cosas y para compartir expectativas y ojalá también para compartir posibilidades y creer que sigamos soñando porque, como dice Galeano, la utopía ¿para qué sirve? Para aprender a caminar. Me despido, quisiera seguir con ustedes otro rato, pero estaré atento a mirar la grabación. Les agradezco inmensamente y aquí en el Ministerio a la orden. Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ya regresó Diego. Dije por si acaso se le había caído la señal, entonces dije voy a repasarlo, pero aprovecho para 2 cosas que plantea Fernando que me parece que son muy importantes. Fernando, el tema del Plan Decenal de Educación, tú sabes que fue un tema de una amplia discusión y en el Plan Decenal quedó el tema del sistema. Y en el plan decenal quedó el tema de la integración y etcétera. Entonces, creo que hay una ruta que ya está planteada y que tenemos que seguir trabajándola, obviamente. El foro siempre ha venido planteando casi que desde sus inicios la necesidad del sistema. Pero usted planteó un segundo elemento que me parece que es muy importante y es, primero, obviamente hay que trabajar nosotros,
digamos, los que estamos metidos como actores del sistema, en nosotros articularnos. No solamente es un tema de marco normativo. Yo creo que aquí hay unos elementos claves y es que tiene que haber un diálogo del sector, un diálogo de todos los actores del sistema para que empecemos nosotros por fuera del marco normativo a mirar cómo son las formas digamos, de articulación al interior de todo el sistema. Pero usted plantea una cosa que me parece también importante y lo han venido también planteando Natalia, Gilberto y Vicky, y es el tema también de articularse con otros sectores. Es decir, no es solamente que el sistema funcione como sistema de educación, sino que tenga capacidad de dialogar con los empresarios, de dialogar con los sectores sociales, de dialogar con los indígenas, es decir, de dialogar con todos los actores, la ciencia, la tecnología y la innovación. Yo que hago trabajando la educación por fuera de lo que se trabaja Carlos Alberto, déjeme decirle, una cosa es el aparato escolar, o si se quiere, el sistema escolar. Pero sistema es un sistema educativo, o sea de acuerdo, la educación no es solo la escuela, por eso. De acuerdo, entonces esa es la línea. Entonces, a lo que yo hoy creo que estamos todos empezando a llegar como a esos grandes acuerdos. Creo que aquí hay más acuerdos que desacuerdos, que es lo que me parece interesante. Y es que, por ejemplo, un trayecto formativo empieza desde la primera infancia, empieza desde los jardines y tiene que llegar hasta la educación superior, a la formación para el trabajo, bajo la ruta que quiera hacerse. Y sí creemos que si logramos nosotros pensarnos en ese sistema articulado donde los trayectos formativos le permitan al niño, al joven y luego al adulto, porque también hay que pensar en el adulto, en que pueda de alguna manera siempre tener unas opciones de mejoramiento en términos de su formación, de su cualificación, y no solamente la formación, hay que insistirlo, solamente digamos, la formación disciplinar y profesional, sino también la formación en valores, la formación como ciudadano. Es decir, ahí hay una cantidad de retos que tenemos. La formación en cultura de paz. Si nosotros no le apostamos desde el sistema al tema de aportarle a la paz total, pues estamos por fuera de lo que necesita la sociedad. Entonces sí creo que primero hay que hacer, obviamente, el trabajo al interior de nosotros y luego claramente empezar a articularnos con la sociedad. Por eso hay un panel y un webinar y un eje que se llama Ciencia, Educación y Sociedad, porque hay que pensar cómo nos articulamos con todos los otros actores. Entonces, bueno, creo, Diego, que ahora le continúa chao, Fernando, espero que nos vemos la próxima semana en el Congreso y creo que ahora sigue Natalia, que va en esa misma vía con su mirada no solo desde la biología, sino especialmente, Natalia, de la experticia que tú tienes desde la educación superior. Así que, Diego, continúa. Solamente estaba supliendo por si acaso había problema con la conexión. Sí, es que viva la tecnología. Cuando pronto, ¡pum!, me sacó, se fue la energía en el lugar donde estoy, menos mal hay planta eléctrica, entonces mientras se disparó, yo llamé mismo a Carlos, ayúdame. Colaboración, integración, ese es el tema que tenemos que manejar acá. Entonces, sí, como Carlos acaba de plantear, Natalia, y entonces desde tu perspectiva hoy, de vicerrectora en una muy prestigiosa institución de educación superior de este país, por tu experiencia en la toma de las decisiones de la educación superior del país y habiendo aprovechado ya lo que dijiste hace unos minutos, ¿qué haríamos para lograr concretar esa articulación, esa necesaria articulación del, comillas, sistema? Gracias. Bueno, yo solo quiero comenzar con una premisa y es recordar que el sistema de educación superior no son solo universidades. Realmente de las más de 300 instituciones de educación superior, menos del 30% son universidades. Pero es que lo que sucede es que generalmente nos quedamos solo pensando en estrategias para universidades y resulta que a nivel territorial la diversidad de otro tipo de estrategias es enorme. Uno puede tener el Infotep desde San Andrés, en Cesar, o el Instituto Tecnológico de Putumayo haciendo unas maravillas de articulación con la media, con la básica, es decir, trabajando en esa articulación. Pero se nos olvida y pensamos siempre únicamente en estrategias para universidades. Lo mismo que siempre invito a pensar que el aporte en el sistema es, como dicen los sanandresanos, 50-50,
público-privado, ¿sí? Nosotros afortunadamente tenemos un sistema muy diverso en esas categorías, en esas naturalezas, que nos hacen también crear múltiples posibilidades de articulación. No hay competencia realmente cuando uno habla, si es pública o privada, trabajamos en conjunto, que es el primer paso para poder lograr esa articulación. Podríamos concretamente, mirando el plan de desarrollo, uno dice, aquí nos hace falta algo que la UNESCO viene trabajando desde hace muchos años, que está ya realmente con una conceptualización muy fuerte de aprendizaje o educación a lo largo de la vida. Creo que si nosotros entendiéramos ese concepto y las posibilidades que se dan, sería buenísimo. Por ejemplo, el Marco Nacional de Cualificaciones, que viene desde los primeros niveles, esto está establecido a nivel internacional desde la primaria hasta el doctorado, da esas posibilidades de creación y de oferta. Pero yo creo que si me preguntan, lo más estratégico que uno podría hacer en el plan de desarrollo para eso es ser ambiciosos con la consolidación, la consolidación del territorio, entendiendo la ruralidad y la ruralidad dispersa. Vicky tocó hace un momentico un tema que es que hay que llegar y ahí es donde estamos muy colgados. Si en una ciudad de los 10 que se gradúan de colegio, la tasa de tránsito inmediata, solo 4 pasan en educación superior, bien sea técnica profesional, tecnóloga o universitaria, en el campo, a duras penas de esos 10, 2 pasan en educación superior. La gran deserción se da en quinto de primaria. Entonces, si yo quiero articular y quiero esa educación a lo largo de la vida, un foco importantísimo en este plan de desarrollo es entender la educación en lo rural y ruralidad dispersa, que ya también se viene trabajando, pero como decía Fernando hace un ratico, hacen falta muchos recursos, estrategias, alianzas, acuerdos. Y ya en lo normativo, hay donde sí tenemos una gran competencia en el sistema para esa articulación, es una gran competencia asimétrica entre el SENA y el resto de instituciones regionales que aportan también de forma diferencial. El SENA tiene casi la misma cantidad de recursos que puede tener el Ministerio para Educación Superior. No me sé exactamente este año cuánto, pero más o menos. ¿Y qué sucede con todas esas instituciones técnicas y tecnológicas que están en el territorio haciendo una gran labor? Es que no tienen autonomía, es que no tienen recursos, es que la ley no les permite, como decíamos hace un momentico, la ley los amarra tanto a ETH como técnico y tecnológico en los territorios. Eso es normativo, eso es de un plan y eso es de un cambio que abriría las puertas al crecimiento, al incremento de matrícula y pues a que tengamos más chicos estudiando y sobre todo a las posibles articulaciones porque ellos ya lo hacen y hay que potenciarles y darles los recursos y la autonomía para hacerlo más. Entonces, resumo rápidamente porque me da pena ya con el tiempo. No, muchísimas gracias, Natalia. Y en buena medida lo que estábamos comentando cuando arranqué esta ronda es, menos mal, logramos en la primera de las rondas dar muchas puntadas de respuesta a la inquietud que nos atiende en este momento. Y es, bueno, ¿qué hacemos para lograr esa articulación? Y entonces, como decía Natalia, y parafraseando a los de San Andrés, 50-50. Entonces, ya tuvimos un hombre, una mujer, vamos con el siguiente hombre de nuestra participación. Gilberto, corto, por favor, hagamos una cosa muy cortica. Bueno, ya hablamos de la articulación, ya hablamos de la conversación, ya hablamos de la divulgación, en fin. ¿Qué hacemos, Gilberto, para lograr concretar en el Plan Nacional de Desarrollo estos temas de la articulación? Bueno, yo sigo insistiendo. Primero, reconocimiento de la formación para el trabajo para poder hacer una articulación integral real. Segundo, una integración de los sectores. O sea, no solo integremos, como decía Fernando, no solo integremos y no solo peguemos instituciones, organizaciones, no, integremos también el sector productivo, porque es que los alcances y los propósitos de cualquier tipo de educación van finalmente a llegar con un producto al sector empresarial del país.
sea profesional, sea formación para el trabajo, etc. Lo otro es otorgar una normativa clara, integradora y no desintegrante. Yo creo que Fernando tocó algo muy importante, y es eso. O sea, hay una cantidad de normativa en el país que hasta uno mismo no se le alcanza a aprender en mucho tiempo, porque todos los días sale algo diferente. Pero eso lo que hace es desintegrar. En este momento, por ejemplo, nosotros con el tema, tenemos una doble gobernanza, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación. Las instituciones están, ¿dónde me ubico? ¿Dónde me quedo? ¿Para dónde me voy? ¿Qué es lo que va a pasar? Y esa doble gobernanza pues está perjudicando el libre desarrollo diario de las instituciones, sobre todo de formación para el trabajo. Entonces hay que integrar, como decía yo en la primera intervención, hay que integrar a los actores que tienen que ver con las cosas, como es Ministerio de Salud. En el caso de nosotros tenemos que integrar Ministerio de Salud, Trabajo, Educación, Turismo, etc. Casi a todos los ministerios. Pero hay que hablar con ellos, pero hablar para llegar a un acuerdo fundamental, a algo que sea claro y que de pronto recoja toda esa normativa que hay y la condense en algo más claro y más contundente, y así evitamos también el depender, en el caso nuestro, por ejemplo, de las secretarías de educación, que le den una interpretación de acuerdo a lo que cada persona piensa allá en esa secretaría. En el caso nuestro, son supervisores de prácticamente de educación formal los que a la vez nos hacen la inspección y vigilancia nuestra, y pues allí hay inmensas debilidades, se presentan demasiados problemas, porque no es lo mismo la normatividad de un colegio que para nosotros. Entonces, esa integridad se tiene que dar con un acuerdo fundamental que tiene que salir de un diálogo social, de un diálogo tripartito. Y algo que yo quiero complementar que Vicky tocó, la dignificación de los docentes, y yo quiero complementar es con la dignificación del trabajo y del trabajador colombiano. Eso es lo que hace la formación para el trabajo, con unos programas pertinentes y de calidad. Dignificar la ocupación. Y lo que va a hacer este nuevo Sistema Nacional de Cualificación es eso, porque ya anteriormente un joven, por decir algo y ser concretos, estudiaba mecánica automotriz, y ¿cuál era su futuro? Incierto totalmente, porque no se podía seguir haciendo nada más. Con el Marco Nacional de Cualificaciones podemos tener no solo un técnico de mecánica automotriz, sino que ese joven va a poder seguir escalando, va a ser un experto en inyección electrónica, a lo mejor va a ser un maestro en ensamblajes de automóviles eléctricos, etc. Entonces, se abren esa inmensa puerta de oportunidades que nos está abriendo este nuevo sistema, pero que tenemos que saberlo integrar al sistema educativo del país. Si lo dejamos suelto, no vamos a ser capaces de sacarlo adelante. Hay que integrarlo y llevarlo al sistema educativo del país. Y ese es un primer diálogo que hay que buscar. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación, que se hablen en forma correcta y podamos llegar a un solo sistema de inspección y vigilancia, etc. Y por último, fomentar que realmente se fomente, nosotros esperamos que así sea, que se fomente el Sistema Nacional de Cualificaciones, porque lo decía Natalia, es un pilar fundamental para el desarrollo del país. O sea, el Sistema Nacional de Cualificaciones, como existen en muchos países que ya han tenido las experiencias exitosas, nosotros tenemos que saberlo adoptar también. No creando más normativas, etcétera. Yo creo que hay suficiente normativa. Lo que tenemos es que saber coger esa normativa que existe y de pronto es flexibilizarla un poco, porque de tanta normativa lo que se hace es que se cierran puertas, y aquí lo que necesitamos es abrir oportunidades con flexibilidad, sobre todo en esa normativa, que no sea una normativa tan cerrada y tan sesgada que no permite el avance precisamente de la educación moderna, de la educación actual, que no permite precisamente que las instituciones puedan avanzar al mismo ritmo que avanza la tecnología y el sector empresarial en el país. Pues Gilberto,
Muchísimas gracias y además por la asertividad que hace todos, pero ahorita voy a aprovechar la intervención de Gilberto, la asertividad que hemos tenido en el lenguaje. Aquí no venimos a discutir, aquí venimos a dialogar, que puede sonar sinónimo, pero que desde la perspectiva de positivismo, así como estamos viendo el vaso medio lleno, también aquí venimos a hacer un ejercicio de no discusión, sino de diálogo. Y voy aquí a hacer algo antes de que Vicky hable en el cierre de esta segunda parte. Y es que hemos todos hablado del plan decenal de educación. Fernando, como lo comentábamos, lideró, estuvo al frente de esos ejercicios de diálogo que dieron como resultado el tercero de los planes nacionales decenales de educación. Y tengo una persona dentro de las participantes al que voy a tomarme la libertad de darle unos minuticos para que nos hable de esos temas, de cómo logramos la integración a través de ese ejercicio tan interesante de diálogo, que es el plan decenal. César Sánchez, te acabo de dar los permisos de co-anfitrión para que nos compartas muy cortico, César, te agradezco, y además que estés aquí conectado con nosotros por tu rol que has tenido en el plan decenal. Muchas gracias. Tienes apagado el micrófono. Muchas gracias. ¿Me escuchas ahí? Perfecto. Bueno, gracias Diego, a ti, a Carlos Alberto, a todos los miembros del foro por estas invitaciones. Felicitaciones por este espacio que han abierto, estos webinars realmente muy interesantes con personas realmente que aportan desde la experiencia. Bueno, precisamente queríamos así muy rápidamente, como no estamos en la agenda, pero sí desde la Comisión Gestora del Plan Decenal de Educación, hoy aquí entre el auditorio, nos encontramos Lucía Chávez de Ascún, que coordina una de las mesas de la actual Comisión Gestora del Plan Decenal, y yo que coordino la de Coordinación y Comunicación, desde las cuales hemos hecho alguna serie de eventos, foros nacionales e internacionales, tocando justamente el tema de la articulación en la estructura educativa. Y pues quisiera solamente hacer una muy breve referencia a algunos temas que nos parece importante introducir en la discusión, sobre todo de cara a la próxima semana en el Congreso Internacional del Foro. En primer lugar, mira que hay una discusión que me parece que está ausente aún, y es cómo el sistema empieza a cambiar también o incluir elementos que, digamos, le dan un giro a su misión histórica. El discurso, digamos, de las competencias de capital humano para la formación digamos, de competencias en una economía globalizada, por supuesto que ha primado en las últimas décadas, pero no debemos olvidar que la pandemia, que trajo cosas muy difíciles, también muchas oportunidades, una de las, digamos, consecuencias fue incluir otras misiones, como por ejemplo algo que ha resultado ser muy importante, como se decía en el último congreso de EduTIC regional, que es pensar en cómo le damos sentido de propósito a los jóvenes. Eso, por ejemplo, era algo que digamos, no estaba como visible, como parte fundamental de la misión de las instituciones educativas. Eso ya empieza a tomar sentido, ya empieza a cobrar mucha fuerza. La IESAL, por su parte, nos recordaba, hemos estado muy preocupados en los últimos años por la pertinencia, pero se incluye otro componente que yo también quiero llamar la atención, que se llama la relevancia. Creo que lo decía de alguna manera Fernando, cuando mencionaba cómo la escuela tiene que llegar a los territorios y tiene que llegar al joven, a la persona. No solamente, digamos, imponerle modelos genéricos, homogéneos, sino respetando no solamente la diversidad cultural y territorial, sino también las decisiones personales. En eso, digamos, el sistema educativo es muy rígido y cierra puertas. Entonces, esos son, digamos, elementos que hay que incluir. En cuanto a la articulación del sistema, como bien recordaba Carlos Alberto, en el 2009 en la Universidad Nacional, planteamos a todos los gremios que estuvieron en ese evento la importancia de iniciar ese diálogo que hoy se ha mencionado aquí por varios, también Vicky, Fernando, todos, que
requiere y amerita un trabajo de muy largo plazo. Y mira que ahí sale un elemento que también llamó la atención, y es un diálogo, digamos, sincero, sostenido y con la apertura para que entre diversos construyamos acuerdos fundamentales en el sistema. Eso no se ha dado por falta de liderazgo. Y mira que, como decía Gilberto, el sector de la educación para el trabajo, siempre desconocido, siempre, hasta que le quitaron, el único país donde le quitan el nombre de profesional a la formación para el trabajo es en Colombia, y la apropia solamente un nivel educativo. Ocurrió que tuvo que hacer su propia normatividad, pero lamentablemente sin el liderazgo, digamos, de unos ministerios que convocaran a las diferentes comunidades para que hiciéramos unas propuestas articuladas. Entonces, eso yo creo que es algo que no debe, digamos, soslayarse, y lo debemos, digamos, incorporar también en nuestras reflexiones, que se requiere ese diálogo intersectorial. Y ahí incluiría, para cerrar, un actor que yo creo que tampoco debemos olvidar y que también se interpreta no solamente como una tendencia, sino como una amenaza para los sistemas educativos, hay que decirlo, que se llaman las instituciones no educativas que están formando, y no formativas que están formando, que hacen parte ya de como se dice hoy en día, de un sistema internacional en el cual estos actores rápidamente captan miles y miles de estudiantes para ofrecer lo que la universidad y de pronto el sistema educativo no ha sido capaz, que es educación a la medida, educación a la carta, y que los estudiantes empiezan a moverse por estas plataformas a buscar, digamos, lo que no hayan encontrado en nuestro sistema educativo. Por lo tanto, es un actor que también vale la pena incluir. Esto es así como para poner de relevancia algunas reflexiones que hemos hecho en estos foros. Y por supuesto, para no olvidarlo, tratar las transiciones en los tramos críticos del sistema. Creo que eso es algo que amerita una discusión muy importante, cómo ese tramo entre el preescolar y el primer grado es tan complicado como lo es el de la novena a la media y de la media a la superior, donde perdemos la mitad de los estudiantes en el sistema. Es algo que creo que es importante incluir en nuestras discusiones. Muchas gracias, Diego, por la oportunidad. Un abrazo para ti, para Carlos Alberto y todos los miembros del foro. No, a ti, César, además pedirte que entraras así sin preparación previa, porque en buena medida lo que nos está mencionando César es un elemento clave. Hay unos actores que deben formar parte del sistema y que están actuando, independientemente de que nosotros hoy aquí en Colombia los tengamos o no incorporados. Y el plan decenal es un elemento interesante de operatividad. Ahora, Vicky, entonces, ese difícil paso que hay entre el preescolar y la básica, y luego subir a la media y luego llegar a la superior, y se nos van cayendo los participantes, se nos van desapareciendo, y pues finalmente cuando terminamos se supondría en la educación superior, pues la cantidad de participantes es exigua, de los que hemos logrado llegar a esos niveles. ¿Qué hacemos para que exista esa integración? ¿Cómo logramos que ASENOV logre generar un acceso a todos estos elementos? Y desde Adecopria, ¿qué diríamos? Bueno, me encanta, y gracias, César, por tu participación, porque me diste elementos que quería trabajar. Yo me voy a pegar de las palabras que dijo el doctor Jorge Iván González, el director del Departamento Nacional de Planeación para el Plan Nacional. Dice, la sociedad tiene que crear las condiciones para que cualquier persona pueda llevar a cabo el tipo de vida que juzga valioso, y debe ampliar las capacidades de los niños. Y ahí continuaba. Con base en eso, yo se la voy a decir así. Primero, la infancia, la primera infancia no debe ser tan académica. Es que les estamos metiendo a los preescolares una cantidad de contenidos que, si bien son importantes, no estamos trabajando la gestión emocional ni su gran bienestar. En países desarrollados como, por ejemplo, Singapur y Corea, la primera infancia no está encargada del Ministerio de Educación. Es una responsabilidad del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque aseguran que las familias les den todo el bienestar posible
para que esos chicos estén listos y preparados cerebralmente para formarse en la academia puramente hablando. Esa es una. Dos, me parece que es muy importante, inclusive desde Adecopia lo estamos haciendo unas alianzas espectaculares con la CTDH, pero también siento que la educación privada, así como ahorita Natalia decía, debe haber un 50-50, ¿cierto? En la educación privada en estos niveles ya vamos en un 80-20%. O sea, la educación privada con sus propios recursos trata de hacer milagros, de innovar, de hacer una cantidad de cosas, pero finalmente muchas de las decisiones nos afectan tal que hay ya cerrando algunos colegios, algunos preescolares. Entonces, es importante valorar el hecho de la educación privada en conversación con lo público, nunca invalidando lo público. Debe ser siempre una conversación, un diálogo conjunto de acuerdos que piensen, miren, cuando me hablan de articulación, yo siempre pienso, hemos escuchado a los estudiantes que quieren, que se sueñan, porque parece ser que estamos metidos en un adultocentrismo, siempre los adultos decidiendo por los demás, pero después esperamos que tomen decisiones asertivas para su vida. Entonces yo sí siento que debe pensarse en articular no solamente los niveles, el contexto, la cultura, obviamente los niveles de educación, las habilidades, las competencias, la oferta y la demanda, las necesidades laborales, las tendencias mundiales y locales, obviamente ODS, pero yo también qué quiero como estudiante, a dónde quiero llegar. Y tenemos que entender absolutamente todos. Ahora decía, la educación para la vida y durante toda la vida, porque a veces formamos para la vida, pero se nos olvida ese punto de durante toda la vida. Uno toda la vida está en ese aprendizaje. Ahora decía que la educación no sea dolorosa. Creo que la deserción obedece a muchas, eso ya está investigado, pero vamos a pensar, hay chicos que tienen que salirse porque tienen que trabajar para sostener sus familias. Entonces, ahí se le han negado oportunidades. Y está claro las palabras del doctor Jorge Iván. También hay unos que desertan porque la educación que estamos dando no obedece, no le da respuesta a sus sueños. Entonces, hay que engancharlos, hay que rescatar los chicos de las esquinas. Y siento que finalmente tenemos que todos entender que la cultura y la educación es para formar ciudadanos libres en una democracia sostenible. Uno no estudia para un título, uno no estudia para un certificado. Y yo creo que el Sistema Nacional de Cualificaciones nos está dando muchísima respuesta para ello. Por eso siento que al unir todo este debate de hoy, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Sigamos reflexionando, pero sigamos haciendo. Me voy a pegar de algo que le escuché a un empresario en una reunión y me encantó y decía, dejemos más de habladera o sigamos hablando, pero hagamos hacedera. O sea, yo creo que ya hay que ir concretando cosas importantes que aquí salen y seguramente hay muchos actores que también quisieran hablar. Entonces, yo pues termino aquí mi participación y espero que en ese congreso sea pues todo un debate. Muchas gracias. No, a ti, Natalia. Y ojalá utilicemos esa expresión de caos. Vicky. Y utilicemos lo que Vicky nos acaba de decir. Hacedera, no tanta habladera. Así como Natalia también nos daba unos lineamientos sobre esas aproximaciones coloquiales. Es que además la belleza de la academia, de la docencia, debería estar en eso, en la simplificación, en lograr llegar, como lo acabas de mencionar, para que nos divirtamos, nos gocemos el proceso de educación, de formación, de empoderamiento que estamos necesitando. Vamos a cerrar y la idea es que sí, en esta última ronda tengamos una concreción
A mí me encanta un modelo de presentaciones, de pronto algunos de los que estamos aquí conectados lo conozcamos, el 3-minute thesis. Es un modelo tesis en 3 minutos, y entonces uno se dedica a hacer el doctorado y le mete 5 años de su vida a vivir, respirar, comer, en función de su proyecto de investigación doctoral, porque vamos a correr la frontera del conocimiento, y luego le dicen a uno, tiene 3 minutos para contar qué fue lo que hizo. Entonces aquí no vamos a tener 3 minutos para contar lo que queremos pensar, sino tendremos 1 minuto, una frase en la cual podamos invitar a todos aquellos que aún no se han subido a esta, no discusión, a este diálogo que tendremos en el tercer Congreso Permanente de Ciencia y Educación. ¿Qué le podemos decir en una frase a esos personajes para que se suman a este bus? Además, en un tema que también es importante, y es que hemos tenido 2 horas, 1 hora 40 minutos de diálogo, de conversación. Podríamos haber profundizado mucho más, y de pronto podría percibirse que hemos dejado muchas más preguntas e inquietudes que certezas o respuestas. Pero es que ese era el objetivo de nuestro webinar. Invitar, ser provocadores, para que vayamos al Congreso 22, 23 y 24. Vicky, frase con el cual invitaremos a que nos acompañen el 22, 23 y 24. Muy bien. La educación inicia y termina en el ser humano. Debe ser reflexionada. Juntos podemos desestigmatizar el aprendizaje que duele y es difícil, y volver a aprender como algo apasionado, divertido y retador. Así que yo quiero que el Congreso sea ese espacio de encuentro de múltiples saberes y tengamos la certeza de lo enriquecedora que será este gran encuentro. Muchas gracias. A ti, Vicky, por extendernos esa cordial invitación. Para aquellos que aún no nos hemos registrado, porque es importante aprovechar el espacio, como creo que todos lo hemos dicho, espacios de diálogo, espacios para llegar a acuerdos. Voy a dejar en la mitad, en sándwich, a Gilberto. Gilberto, la representación de género. Frase para invitar a la inclusión, frase para invitar al diálogo, frase para invitar a la participación colaborativa y a la crítica constructiva. Bueno, yo creo que aquí hemos dado simplemente unas semillitas de lo que tiene que ser el inicio precisamente de ese diálogo que necesitamos hacer. Necesitamos reunirnos, encontrarnos para que expongamos nuestras ideas. Y qué mejor espacio el que va a ser que ese congreso donde vamos a tener las eminencias en educación del país, la gente que ha trabajado, que ha estado pegado a nosotros de la mano, dialogando constantemente sobre todos estos problemas de la falta de articulación del sistema educativo del país. De manera que eso es inevitable estar en el tercer congreso. Muchísimas gracias. Es inevitable estar en el tercer Congreso Internacional. Es muy fácil. El equipo de apoyo acaba de compartirnos en nuestro chat el enlace para podernos registrar. Y además, aprovechando las funcionalidades que las tecnologías de la información y las comunicaciones nos proveen, podremos participar de manera presencial en las bellas instalaciones de la agustiniana sede Tagasta en Bogotá, o podríamos hacerlo también de manera virtual. Eso es importante que lo tengamos claro. Cerraremos con broche de oro. Natalia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aportarnos esa perspectiva integral, no solamente por el hecho de que ellas estaban en el Viceministerio de Educación Superior, por tu larga experiencia en el ámbito de la educación, además de manera muy participativa en la creación de la política pública. Y por eso me encanta cuando nos dices, seamos asertivos en el lenguaje, no nos quejemos, actuemos. Natalia, ¿qué frase le dirías a alguien que te encuentras en la calle, en el centro comercial este fin de semana, y le dices, mira, hay un congreso súper interesante? ¿Qué frase le dirías para que se subiera a este proceso? Inscríbase porque en un mismo escenario va a tener diferentes actores que construyen el sistema de educación de este país. Inscribámonos.
Importantísimo. Muchísimas gracias, Natalia. No sé, Carlos, sí. Carlos, ¿quieres cerrar con alguna frase, algún elemento importante para nuestros participantes en el webinar y muy seguros posibles participantes en el Congreso? No, no, nada, Diego, yo creo que el resumen que uno podría plantear en términos de lo que hoy se ha presentado en este y muy interesante webinar es avancemos en el diálogo, avancémonos en encontrarnos, en pensarnos en ese sistema que siempre de alguna manera hemos anhelado. Creo que hay una responsabilidad muy grande, primero de los actores. Yo digo que aquí los que estamos de alguna manera metidos en el tema de la educación, pues tenemos una gran responsabilidad efectivamente en avanzar en un proceso de integración, de diálogo y de articulación. Así que el Congreso tiene unos espacios muy interesantes para que nos encontremos, para que dialoguemos, para que hablemos y para que busquemos las soluciones y las salidas efectivamente a tener un sistema, y como le decía César, pertinente y relevante, colocando el nuevo concepto que me parece que es muy interesante. Entonces, agradecerle muchísimo a Natalia, a Gilberto, a Vicky, a Fernando, César y obviamente a Diego por organizar este webinar y también agradecerles a todos ustedes por haberse conectado y nos veremos entonces la próxima semana en la Uniagustiniana, en nuestro tercer congreso, todos muy invitados a la instalación a las 5 de la tarde para que por favor nos acompañen y obviamente luego ya para trabajar de fondo el jueves 24 y el viernes, el jueves 23 y el viernes 24 de febrero y llegar a unas muy buenas conclusiones y avanzamos. Hay que ser muy optimistas en que vamos a avanzar en la construcción de este Sistema Nacional de Educación. Muchas gracias. A todos los asistentes que están en este momento conectados a través de nuestra plataforma Zoom, a aquellos que se conectaron a través del Facebook Live del Foro Permanente de Ciencia de Educación, a aquellos que también están conectados a través de nuestro canal aliado universitario Zoom TV. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana. Que tengan una muy buena tarde.